Estudiantes secundarios movilizados y en este momento 7 escuelas de la capital federal están tomadas y es en contra de esta reforma curricular. ¿De qué se trata? Estamos tratando todos de entender por qué los chicos están tomando esta decisión y qué responden desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mirta, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Agustina? Bueno, vos sabés que en realidad el Ministerio de Educación de la Nación lo que se propuso hacer, interpretando la época, interpretando la crisis de la escuela media en el mundo, pero puntualmente en la Argentina en relación a la deserción, por ejemplo, es un plan de mejoramiento de la escuela media. Quizás hablar de reforma en la ciudad es un poco pretencioso. Lo que generó el conflicto fue básicamente la reducción de orientaciones. Quizás efectivamente había muchas, pero resulta que nos hemos ido al otro lado y hay muy pocas. Las orientaciones son muy importantes porque son atractivas para los estudiantes. No es que a los 12, 13 años un estudiante tiene definida su vocación, pero sí a grandes rasgos sus inclinaciones. Entonces, estar en una escuela que responde más a sus intereses ayuda también a la retención. Claro. Entonces, por un lado se redujeron demasiado, pero sobre todo, y está el tema, por otra parte, de la materia de historia, que se concentraría en los 2 primeros años, en los últimos no. Vos pensá que a los 16, 17 años, bueno, ya votan. Es cuando más están en condiciones, por un proceso evolutivo, de entender los grandes temas sociales. Los procesos históricos. ¿Qué pasó en nuestro país? Totalmente, sí. relacionarlo con los contenidos curriculares. Entonces, tenemos que decir que esta ha sido una reforma impuesta que ya el año pasado generó entre los estudiantes de las escuelas técnicas. Porque acá se arrastra realmente desde hace muchos años conflictos entre el estudiantado de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Educación por todo lo que se ha impuesto, por todo lo que se ha censurado, por todo lo que se ha espiado, por las listas que se planteó que los directores tenían que hacer de los estudiantes que participaban en las tomas y tenían que pasar esas listas a la comisaría. Famoso 0800 denuncia. Claro, pero y mucho más. Y entonces, bueno, lo que tenemos que decir de todas maneras es que, en mi opinión, una toma tiene que tener por lo menos 2 características. Tiene que ser representativa y tiene que ser oportuna. ¿Qué quiere decir representativa? Si vos convocás a una movilización, efectivamente van los que voluntariamente los que quieren, los que acuerdan y los otros no. En una toma no pasa eso. La toma de alguna manera compromete también a los que no están de acuerdo porque no pueden ingresar. Entonces, si hay 6 o 7 escuelas, de las cuales a lo mejor alguna en realidad está apoyando desde el punto de vista solidario más, tenemos que decir que no es tan representativa y no sé si es oportuna, en tanto esto se está ahora discutiendo en el Ministerio de Educación. El Consejo Federal de Educación es el que tiene que decidir si se pueden incluir más orientaciones, que es lo que pide el gobierno de la ciudad. El Consejo Federal de Educación supone la participación de los ministros de educación de todas las provincias. No siempre la ciudad participa y no siempre participa el propio ministro Bullrich. Y entonces cuando uno empieza a mandar a la segunda o la tercera línea, no es lo mismo. Es importante respetar aquello que se acordó a los fines de poder unificar lo que pasa en el país. Y por otro lado, yo creo que sí hay derecho a que los estudiantes se expresen, que discutan, que debatan. Esto se alienta desde el propio ministerio con la creación de los centros de estudiantes, de modo que está bien la participación mientras sea con contenido y sea representativa. Mirta, muchas gracias. A ustedes.